Los efectos económicos de la pandemia del coronavirus los hemos visto en diferentes frentes: un aumento en el nivel de desempleo, un aumento en la vulnerabilidad, un aumento en la informalidad, aspectos asociados a una disminución de la clase media, un incremento de la población en situación de pobreza, despidos, desalojos, cierres de compañías y una marcada contracción en lo que tiene que ver con el gasto. Si esto lo llevamos a datos específicamente de Colombia, en 2019, cuando no teníamos la pandemia, el nivel de desempleo en nuestro país era del orden del 10,5%, es decir, que más o menos unos 22,3 millones de personas estaban activas, estaban empleadas. En el 2020, ese nivel de desempleo promedio fue del orden del 16%, es decir, que de esas 22,3 millones de personas ocupadas pasaron a 19,8, más o menos una pérdida de 2,5 millones de puestos de trabajo. De hecho, en el momento más crítico de la pandemia, hacia mayo del año pasado, con un nivel de desempleo del 21,4%, el nivel de pérdida en puestos de trabajo fue del orden de 5 millones de personas. Esos niveles de desempleo tienen una relación directa con el comportamiento de los gastos de los hogares. Con cifras de radar se indicaba que el gasto de los hogares, las personas generaban más o menos, o se estaba dando un crecimiento del orden del 7,5-7,3%. Cuando inició la pandemia, más que todo en abril y si vamos hasta el cierre de diciembre del 2020, ese gasto de los hogares ya estaba generando un crecimiento a una tasa del orden del 0,2%. Cuando el gasto se contrae o sus dinámicas son mucho menores, pues tiene un efecto económico de una tardía recuperación, y eso es lo que veremos en 2021, un año donde se va a dar la transición en la recuperación económica, mientras los sectores económicos se van teniendo o van mostrando un reacomodo. Este comportamiento en la contracción del gasto no se relaciona solamente con las personas que perdieron el empleo. Aquellos que lo mantuvieron también mostraron una disminución en el gasto en diferentes rubros. En algunos elementos asociados directamente por la mayor inserción del teletrabajo, entonces las personas disminuyeron su gasto en lo que tiene que ver con transporte, en lo que tiene que ver con comidas por fuera del hogar. Muchas personas cortaron o disminuyeron lo que tenía que ver con su membresía al gimnasio o ahorraron en ese gasto debido a que ya lo mantienen más desde un punto de vista virtual. Aquellos que tenían planeado un viaje por turismo lo aplazaron en el tiempo, y aquellos que hacían turismo de negocios, pues esos ingresos, ese dinero lo terminaron ahorrando y destinándolo principalmente a inversiones de corto plazo. De otro lado, algunas personas optaron más por vender su vehículo y ahí generar un ahorro en lo que tiene que ver con los seguros. Muchas personas consideraron que la pandemia dejó una lección, y es de ser mucho más conscientes en lo que necesitan, y entonces muchos bienes y servicios que antes compraban se redujeron. Tiene que ver con bienes de lujo, bienes suntuarios, muchos en lo que tiene que ver con el cuidado personal. Por otro lado, la pandemia también generó un aumento en gasto en algunos rubros específicos. Uno, por ejemplo, es el tema de mascotas, que las personas bien sea compraron un animal o lo adoptaron para tener una mayor compañía en el hogar. Otros, al tener un mayor tiempo al interior de las casas, pues hicieron un incremento en los gastos que tienen que ver con las mejoras o las reformas del hogar. Y otro de los rubros también con un crecimiento interesante fue el de electrodomésticos. Estos datos se corroboran incluso a nivel internacional, porque Mint, que es una plataforma que se dedica directamente a hacer un análisis sobre las finanzas personales, hizo un análisis con sus usuarios en Estados Unidos y en Canadá y encontró que los gastos, comparando el 2019 con el 2020 de forma mensual, habían disminuido principalmente en los rubros que tenían que ver con niños, con cuidado personal, el frente de transporte, el tema de turismo, el entretenimiento y los seguros. Y por otro lado, pues mostró crecimientos en lo que tiene que ver con donaciones, la parte de alimentos, el tema de hogar, algunas personas con un mayor nivel de insertarse en temas educativos complementarios, el tema de mascotas que mencionábamos anteriormente, y un rubro muy destacado lo que tiene que ver con el ahorro y la inversión. Fue hecho el gasto o el flujo de recursos que tuvo un mayor nivel de crecimiento. La estimación de Mint es que del 2019 al 2020 ese gasto de forma mensual, o más bien el ahorro, mostró un crecimiento a una tasa del 42%. Y es que este comportamiento de un crecimiento importante en el ahorro, y nos muestra entonces que se están dando menos gastos y más ahorro, y va a ser una tendencia que se mantendrá en el 2021,
está llevando a la creación de una nueva clase, que es una clase superahorradora. Esta clase superahorradora se evidencia en mayor medida en las personas que mantuvieron su ingreso, aquellas personas que tienen un ingreso medio y un ingreso alto, mantuvieron ese volumen de entradas y sus salidas, con lo que veíamos anteriormente en temas de gasto, se redujeron. Entonces mantuvieron un rubro o destinaron en mayor medida un rubro para el ahorro. Esto se ve en menor medida con las personas con un menor nivel de ingreso. Y este comportamiento entonces del superahorro se empezaba a analizar en diferentes tipos de elementos. Personas que antes no ahorraban y ahora lo empezaron a hacer por la necesidad o ver la evidencia y esa necesidad de tener unos recursos para alguna eventualidad futura. Eso lo mostró la pandemia. Otras personas ahora son mucho más conscientes en lo que tiene que ver con un ahorro pensional. Y esto, si lo llevamos a datos específicamente de Colombia, vimos que al cabo de un año lo que tiene que ver con el saldo de depósitos a la vista y a término incrementaron al orden de los 62 billones de pesos. Estamos hablando que en el 2019 ese saldo era de 428 billones y pasó a 490 billones, un crecimiento del 15%. El rubro de mayor crecimiento fueron las cuentas de ahorro, que pasaron de 196 billones a 245, hay un crecimiento del 25%. También se destacó las cuentas corrientes, que pasaron de 60 a 75 billones, es decir, un crecimiento del 24%. Tal vez lo que se mantuvo estable o presentó alguna leve disminución fueron los CDTs, que estaban en 156 billones y disminuyeron el orden del 1,4% a 154 billones. Esto con datos específicamente de Colombia, y si lo miramos a nivel internacional, The Economist mostró que en los primeros 9 meses de la pandemia el volumen de crecimiento en el ahorro de las personas en los 21 países de mayor volumen de ingresos fue del orden de los 6.000 millones de dólares. Esas estimaciones son el doble de lo que se hubiera presentado si no existiera pandemia.